En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes, solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos, el universo es una fluctuación del vacío, y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda, porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él.
Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada. Estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío. Aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico. Y de ese vacío surgió todo. No por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí. Ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez, y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido, vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal,
frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico. Y de ese vacío surgió todo. No por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando.
Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible, como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo, antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí. Ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez, y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido, vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió.
El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora, mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible, como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo, antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío, y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí. Ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez, y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite.
Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora, mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico. Y de ese vacío surgió todo. No por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí. Ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente,
en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora, mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible, como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo, antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia.
como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo. Y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada. Estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío. Aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes, solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos, el universo es una fluctuación del vacío, y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda, porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú.
¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora, mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible, como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo, antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda. Porque el vacío no es solo físico, es informacional.
Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo. Y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada. Estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío. Aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica. Es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes, solo existía el vacío cuántico, y de ese vacío surgió todo, no por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable, siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío, y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria,
Son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda, porque el vacío no es solo físico, es informacional, contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe, de que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora, mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo, y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío, aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta, un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable, el vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico. Y de ese vacío surgió todo. No por diseño consciente, no por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío.
Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda, porque el vacío no es solo físico, es informacional, contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano, está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo. Y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada, estás mirando la fuente misma de la realidad. En este preciso instante, mientras escuchas estas palabras, no estás rodeado de vacío. Aunque así lo parezca. Aunque tus sentidos te aseguren que entre los objetos, entre tu cuerpo y el aire, entre los átomos mismos, no hay nada. La física moderna afirma exactamente lo contrario. Afirma que el vacío no está vacío. Afirma que es un océano invisible, hirviente, cargado de energía. Y cuando comprendas esto, tu forma de ver la realidad ya no podrá volver atrás. Imagina que todo lo que conoces desaparece. No hay planetas, no hay estrellas, no hay luz, no hay partículas. Solo queda el espacio, el vacío absoluto. Durante siglos se creyó que ese vacío era la nada perfecta. Un escenario muerto donde la materia simplemente se movía. Pero a comienzos del siglo XX, esa idea se derrumbó de forma irreversible. La física cuántica descubrió algo inquietante. Incluso cuando eliminamos toda la materia posible, incluso cuando enfriamos el espacio hasta casi el cero absoluto, algo permanece. Una agitación mínima, una vibración inevitable. El vacío cuántico. No es metáfora, no es teoría filosófica, es una medición. En ese vacío, partículas aparecen y desaparecen constantemente. Surgen de la nada y regresan a la nada en fracciones de segundo. No violan ninguna ley. Existen porque el universo lo permite. Porque la nada perfecta es imposible. Respira despacio y considera esto. El espacio entre tus átomos, ese espacio que crees vacío, está lleno de energía latente. Energía que no ves, no sientes, pero que es real. Tan real que puede ejercer fuerza. Tan real que puede empujar objetos físicos. Este fenómeno fue demostrado en un experimento perturbador conocido como el efecto Casimir. Dos placas metálicas, colocadas muy cerca una de la otra, en el vacío. Nada debería ocurrir. Y sin embargo, las placas se atraen. No por magnetismo, no por electricidad, por el vacío mismo. El vacío ejerce presión. El vacío tiene estructura. ¿Por qué nadie te habló de esto así? El vacío cuántico no es un fondo pasivo. Es un campo activo, dinámico, lleno de fluctuaciones. Cada campo fundamental del universo existe incluso cuando no hay partículas presentes. El electrón no aparece de la nada. Emerge de un campo que ya estaba ahí. Siempre. Esto significa algo profundamente incómodo. La materia no es lo fundamental. La energía no es lo fundamental. El vacío lo es. Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que eres, es una excitación temporal de ese océano invisible. Como una ola que cree ser independiente del mar. Ahora imagina el universo primitivo. Antes de las galaxias, antes de las estrellas, incluso antes del tiempo tal como lo entiendes. Solo existía el vacío cuántico. Y de ese vacío surgió todo. No por diseño consciente,
No por intención, sino porque el vacío es inestable. Siempre está a punto de crear algo. Algunos físicos lo dicen sin rodeos. El universo es una fluctuación del vacío. Y aquí la idea se vuelve verdaderamente inquietante. Si el vacío está lleno de energía, si es el estado fundamental de la realidad, entonces no estás viviendo en un universo lleno de cosas. Estás viviendo en una perturbación temporal de la nada. Tu cuerpo, tus pensamientos, tu memoria, son configuraciones momentáneas del vacío cuántico. Esta idea llevó a muchos científicos a una incomodidad profunda, porque el vacío no es solo físico, es informacional. Contiene todas las posibilidades, todos los estados potenciales del universo. Algunos comenzaron a preguntarse algo que durante décadas fue casi tabú. ¿Y si la consciencia no emerge de la materia, sino del mismo fondo cuántico que da origen a la materia? No como magia, no como misticismo, sino como coherencia, como organización temporal del vacío. El vacío cuántico no está en algún lugar lejano. Está aquí, ahora, en el espacio entre estas palabras, en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, en la pausa mínima antes de que respires otra vez. Y aunque no puedas percibirlo directamente, interactúas con él constantemente. Cada partícula que aparece en tu cuerpo lo hace porque el vacío lo permite. Cada interacción fundamental ocurre sobre ese fondo invisible. Esto cambia una idea esencial. No vives en un universo sólido. Vives en un proceso, en algo que está ocurriendo, no en algo que ya ocurrió. El vacío cuántico es el recordatorio permanente de que la nada absoluta no existe. De que incluso cuando todo parece quieto, hay una actividad profunda sosteniendo la realidad. Y ahora mientras escuchas esto, el vacío sigue fluctuando. Siguen naciendo y muriendo partículas. Siguen apareciendo posibilidades que jamás se manifestarán. Y entre todas ellas tú existes, como una configuración improbable, temporal, frágil. No hay una conclusión reconfortante aquí, solo una constatación silenciosa. El espacio que creías vacío es el origen de todo. Y tú no estás separado de él. Eres una expresión momentánea de ese océano invisible. La próxima vez que mires el cielo, o el silencio, o la oscuridad entre las estrellas, recuerda esto. No estás mirando la nada. Estás mirando la fuente misma de la realidad.